Y si esto ocurrió en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se repite la misma historia, porque la cátedra de Pedro, el lugar jerárquico de más alto honor, la sede más importante de donde viene la palabra, pues, cathistemi es sentarse, y de ahí viene también catedral, cátedra, catedrático, maestro, autoridad, magisterio, enseñanza. Y ustedes saben que cuando el Señor le entregó a Pedro las llaves de la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra queda atado, etc. Mateo 16, 18. No solamente significa el carácter de maestro de Pedro, sino también el carácter judicial, porque él tiene la autoridad para dirimir qué es de la sana doctrina, qué es moral católica y qué no lo es, porque él nos confirma en la verdad. O sea que eso significa las llaves. Es maestro, es pastor y es también juez. Él puede dictaminar, esto sí, por eso la iglesia tiene la facultad divina para la excomunión. No porque la iglesia excomulgue a la persona cuando comete un pecado gravísimo que va en contra de lo que el Señor ha revelado en algunos puntos delicados, como por ejemplo el pecado del aborto, que es una abominación. La ley de la iglesia afirma, en la ley canónica, que es excomunión late sentencia, es decir, en el momento de la ejecución, junto con todos aquellos que intervinieron allí. Así por eso, solo la máxima autoridad de la iglesia, la cátedra de Pedro, puede decir que una persona puede ser reintegrada. Hay otras cuestiones también de excomunión. La iglesia solamente reconoce que esta persona rompió con la iglesia, no es que la iglesia diga fuera de aquí. El que cometió el pecado de aborto abominable, él solito se excomulgó. Y la iglesia tiene la facultad para reconciliar a esa persona. Las llaves, atar, desatar. No voy a meterme más en este punto. Pero vean, tiene la autoridad de la iglesia, la cátedra de Pedro, carácter de maestro, magisterio y también judicial, como vimos al inicio de esta reflexión. Pues aunque ustedes no lo quieran creer, porque el corazón del discípulo, del católico, se resiste, la cátedra de Pedro también fue tomado por el espíritu de la soberbia, que es el espíritu del ángel caído, y hay nuevos escribas y nuevos fariseos que están sentados en la cátedra de Pedro. ¿Alguien me puede decir, ¿y cuál es el fundamento bíblico de esto? Pues el fundamento bíblico de esto, hay muchos textos, no es para comentarlo en esta reflexión, pero basta que digamos, por ejemplo, para que quede asentada esta base bíblica, es la segunda carta a los tesalonicenses. Los invito a leer, por ejemplo, el comentario de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, sobre la segunda carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 2, versículo 3 al 4 dice el Espíritu Santo: que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía, o sea, el cambio de doctrina. Y el cambio de doctrina significa que algunos, con la soberbia, se presentan por encima de Dios, de la palabra de Dios, porque la apostasía es esa, es corregir a Dios. Es decirle a Dios, tu pensamiento no conviene, no checa para este tiempo, esto es lo que sería lo correcto. Eso es la apostasía. Pero es una apostasía institucional, o sea, con carácter sagrado, con verdadera autoridad. Y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios. Sentarse él mismo en el santuario de Dios. O sea, en la cátedra de Pedro. Y proclamar que él mismo es Dios. ¿En qué sentido? Cuando dice proclamar que él mismo es Dios, es que él va a buscar dos cosas. Con su autoridad, está investido de la autoridad sagrada porque está en la cátedra de Pedro, pero él lo que va a hacer es ahora, con esa autoridad, usurpar la autoridad de Dios y cambiar el magisterio genuino, el evangelio genuino, la doctrina genuina, todo lo que es el pensamiento de Dios, lo va a sustituir por pensamientos de los hombres.
Y esto obviamente cuando lo creen, y los que lo creen, pues van a producir frutos y va a haber una incoherencia dentro de la iglesia. Incoherencia que Jesús quiere que observemos. Incoherencia con la sana doctrina. Y que entonces Jesús ahora nos puede decir a nosotros con los textos que escuchamos hoy, Mateo 23:2, y les dijo a los que quieren ser verdaderos discípulos y a la gente, en la cátedra de Pedro se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os diga. Tienen autoridad porque están en la cátedra. La cátedra de Pedro es divina. Cristo la instituyó. El Hijo del Dios vivo la instituyó en Pedro, en el que edificó la iglesia, la roca de la iglesia. Y ahí están ellos, pero hay que observarlos. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que ellos son incoherentes. Dicen una cosa y hacen otra. Cuando dicen una cosa, sería maravilloso que nosotros les obedeciéramos porque están en ese lugar sagrado siempre y cuando ellos nos transmitieran fidelísimamente el magisterio genuino de la iglesia. Eso sería el decir, su enseñanza. Pero y nosotros no nos meteríamos con la incoherencia de su vida, diríamos, Dios los va a juzgar. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Dios los va a juzgar. Pero si nos están enseñando una doctrina que ya no es de Dios, sino de los hombres, ¿y en dónde vamos a descubrir que es una doctrina de hombres? Porque es una religión ya terrenal, una estructura terrenal. De la cátedra de Pedro no queda nada, solo la fachada, es vacuidad. Adentro fue rellenado ya de soberbia y del espíritu de corrupción. Están instrumentalizando la cátedra de Pedro para precisamente que nosotros tengamos estos rasgos, estos perfiles como ellos. Es decir, el culto ya no se le da a Dios, sino el reconocimiento de los hombres. Y está centrado particularmente en aquel que está sentado en el lugar que le corresponde a Pedro, al sucesor legítimo de Pedro. Y se cae en lo que se llama la papolatría. ¿Qué es la papolatría? Ese que está sentado ahí termina siendo reconocido en la práctica casi como Dios mismo. Y él comete, junto con sus seguidores, la hipocresía suprema, que es la hipocresía institucional, es decir, sigue presentando la fachada de ser católico, apostólico, cuando que en realidad es una cátedra tomada. Y esto es exactamente lo que la Virgen vino a ayudarnos. ¿Por qué ayudarnos? Porque es impensable para un católico que tenga una mente sana y un corazón sano y humilde y lleno de amor. Es impensable que el espíritu de soberbia y el mismo humo de Satanás se instale en el vértice de la iglesia hasta el extremo de ocupar la cátedra de Pedro. No lo podíamos pensar, por eso el cielo vino a través de la profetisa de los últimos tiempos, y eso es lo que dio a entender ella, y ese es el mensaje profético de la primera parte del tercer secreto de Fátima. El anticristo religioso se instala en la cátedra de Pedro, y desde ahí comienza a enseñarnos una doctrina que no es la doctrina fiel. Ojalá fuera él un impostor y está jugando al papel como Hipócrates, como un actor de los tiempos antiguos en los dramas y las obras de teatro griegas y latinas, ¿no? Pero que su doctrina fuera genuina, diría yo. Él es un hipócrita, él tiene su forma de ser, pero es fidelísimo al magisterio de la iglesia. Ahí sí tendríamos que obedecerle, porque no se obedece solo a él, sino obedeciendo la doctrina que él transmite, que es doctrina de Cristo. Pero si ya empezaron desde la cátedra de Pedro a enseñarnos una doctrina que se aparta del genuino magisterio de la iglesia y de la auténtica enseñanza del evangelio, entonces no hay que hacer lo que ellos nos digan. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es el verdadero acto de humildad. Esto es lo que Jesús nos invita en el texto que estamos escuchando hoy. Finalmente, también podríamos extraer de este texto pues ese espíritu que Jesús nos dice que entre más poder y grandeza llega a tener alguien en la comunidad, debe desarrollar el espíritu de servicio, ser diácono, como Nuestra Señora, es la sierva del Señor.
Obviamente Cristo aprendió esta espiritualidad mariana y es el siervo del Señor. Y nosotros, como verdaderos hijos de la Virgen, seremos siervos de la sierva del Señor y nos lleva hasta el siervo del Padre, que es Cristo. Y el que se humilla será exaltado, y el que se ensalce será humillado. Atentos con lo que pasa dentro de la institución divina que ha sido tomada por los nuevos escribas y fariseos, y obviamente son maestros ciegos. Se creen superiores al mismo Cristo, superiores al Evangelio, superiores al magisterio confirmado por todos los papas y concilios y padres de la Iglesia, y están pretendiendo tener una nueva doctrina moderna, y eso es el espíritu del anticristo. Bendiciones a todos.